Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Mauricio, un maquinista jovencísimo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, pues a ver, vamos a remontarnos un poco a esa juventud, adolescencia, esa presencia de Dios quizás. ¿Había presencia de Dios en tu juventud y adolescencia? Mira, sí, pues realmente yo desde pequeño fui a un colegio católico, mis papás se casaron por la iglesia, entonces procuraron que siempre tuviera una educación católica. Mi papá era hijo de un masón y se convirtió al momento de casarse, pero él lo tomó muy a pecho toda la formación nuestra, entonces nos envió a un colegio católico. No puedo decirte que tuve un antes y un después en esa época, pero sí hay un antes y un después en la primera comunión. A ver. Para mí la primera comunión fue la primera experiencia fuerte de Dios, donde realmente la viví como una experiencia que me iba a marcar toda la vida. Esa primera comunión y esa catequesis que teníamos en ese tiempo sobre la Eucaristía, sobre la confesión, sobre el amor al Papa y a la Eucaristía, y sobre la Virgen, obviamente, pues marcó toda mi vida hasta el día de hoy. ¿Qué sentiste? A ver, porque sí. ¿Qué edad tenías? ¿A qué edad? A ver, 7, espera, vamos 7. A rememorar un poco a más. A ver. ¿En qué país has nacido, Mauricio? Nací en Uruguay, vale. De familia italiana. Vale. Y bueno, he vivido la mitad de mi vida en Uruguay y la otra mitad en Colombia. Vale. ¿A qué edad tomáis la comunión en...? En esa época era a los 7 años. Ah, bueno, 7, muy jóvenes. 8 años. Vale, pues un niño de 7 años, sí. Dime qué sintió ese niño de 7 años. Ese niño de 7 años sintió verdaderamente que Jesús estaba presente en esa Eucaristía. Sintió verdaderamente que Dios estaba vivo. Sintió verdaderamente que quería hacer, claro, estábamos en un colegio salesiano, ¿no? Entonces todos queríamos, o por lo menos yo, queríamos ser como Domingo Sabio, ¿sí? Morir antes que pecar. Y confesarse y comulgar y bueno, y estar preparados siempre para cuando Dios nos llamara. Pero esa experiencia primera de la primera comunión fue determinante, ¿sí? Inmediatamente, bueno, voy a seguir voy a ser monaguillo, voy a estar en el Club Domingo Sabio, voy a vivir mi fe de forma infantil pero profunda, bueno. ¿sí? Entre los juegos, la Eucaristía, la confesión, la catequesis y obviamente la academia, o sea, el colegio, etc. Pero llegó un momento, más o menos por ahí a los 12 años, donde todos mis amigos empezaron ya a dejar de ir a misa, a empezar a cuestionarse sobre Dios, bueno. Y yo me metí en unos libros que había de la biblioteca de mi abuelo. A ver, ¿y qué temática tenían eso? Mi abuelo, por más que era pequeño, no sé qué entendía a esa edad, pero sí los leía. Entonces era en tres vertientes. Me leí sobre Freud, me leí sobre Marx y me leí sobre Nietzsche. ¿Agitado todo eso? Agitado, bastante agitado, sí. Y obviamente, pues, obviamente que Freud negaba a Dios por la psicología y la corporeidad y Marx lo negaba por la justicia social y ya finalmente Nietzsche lo negaba y decía que había muerto. Entonces ahí entré en una crisis un poco particular porque yo creo que mi cabeza
se había vuelto atea, pero yo seguía yendo a misa y confesándome. Uy, ¿Sí? madre, a ver. No sé, es como extraño. Por un lado sentía que ese ateísmo era real, era realmente un ateísmo profundo, que estaban criticando todo lo que yo había conocido, y por otro lado continuaba, yo creo que ahí estaba mi búsqueda de Dios. Este ateísmo, a mí lo que me está surgiendo es la pregunta Sí. preocupante también de, ¿esto lo manifestabas? Quiero decir, que hasta entonces habías sido un ejemplo de católico practicante, de católico convencido, y esto lo expresabas. A tus amigos les decías, Claro. Dios A es mis, lo a peor. mis amigos, claro, porque ninguno de mis amigos le daba por la lectura. Pues aquella época no había ni computadores, ni internet, ni nada. Sí, estamos en los años 70, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, pero realmente en mi fuero interno yo seguía yendo a misa y seguía de vez en cuando confesar. Vale, Pero cuando llegabas a hasta que misa llegó, y ¿cómo? esta cabeza tuya se arrodillaba ante Dios, ¿tú qué sentías? ¿No sentías...? Una lucha interior muy grande. Hasta que en un momento digo, bueno, finalmente, Señor, Dios, si tú existes, tienes que ser más fuerte. Así que todas estas doctrinas y todas estas ideologías que me han metido en la cabeza, o que me he metido, o que he leído, o que tantas cosas, ¿sí? Tienes que tú mostrarte de una manera que yo pueda sentir que tú estás vivo. Bueno, y eso poco a poco me fui acercando hasta que pues un 15 de agosto, ya en la angustia existencial, diríamos, más profunda, listo, me invitaron a una ordenación sacerdotal. En esa ordenación sacerdotal, pues yo dije, qué bueno, el colegio nos permitía ir, etcétera, etcétera. Entonces llegué, me confesé, pero un poquito más profundamente ese día, porque la angustia era muy grande. En realidad, esa angustia venía de que cuando uno se enfrenta, que hacía 2 años, 1 año, había muerto mi bisabuela, cuando uno se enfrenta al problema de la muerte y a la existencia efímera, pues realmente eso no tiene solución, ¿sí? Cuando empieza esta misa, empiezan cantando Hacia ti, morada santa. Sí. Y cuando van cantando, empiezan a cantar esa canción, empiezo yo a sentir que eso era una realidad. Que yo no iba hacia la tumba, sino que iba hacia la morada santa. Pero empiezo a sentirlo, ¿sí? Entonces, al experimentarlo como tal, en ese momento, tengo la certeza y empiezo a percibir o a sentir o a tener la convicción, no me preguntes dónde, si en el sentimiento, en la razón, en la voluntad, en dónde, pero empiezo a sentir la certeza de la existencia de Dios, ya, como absoluto, no como una duda, Vale. ¿sí? Y empecé esa misa, pues, en ese momento estuve llorando toda la misa, hasta que dije, no, Dios existe, ¿sí? Y Dios es más fuerte. Una oración que había hecho anteriormente era más fuerte que Freud, Marx y Nietzsche. Que después entendí que pues cada uno de ellos había tenido sus problemas con la fe de diferentes ángulos. Casi no vamos a entrar. No. ¿Sí? Entonces esa certeza de Dios fue la que empecé yo a tener una nueva experiencia de Dios. Vale, ¿en qué se manifiesta todo esto? ¿Cómo se manifiesta, todo esto? Inmediatamente leyendo una vez la palabra, al poco tiempo lo primero que se manifestó fue en que comencé a volver a rezar el rosario que me había enseñado mi bisabuela, y en el rosario yo encontraba paz, ¿sí? Una paz más certera y profunda. Obviamente que
o ahora sí, comencé a ir a misa todos los días y me fui y me presenté donde al párroco. Entonces le dije, señor párroco, ¿qué puedo hacer? Entonces él me dijo, no sé, ve y acompañas a los grupos del Rosario que hay en la parroquia. Entonces empecé a ir a los grupos del Rosario en la parroquia. Y entonces en un determinado momento sentí fui interpelado por la palabra que decía, ven y sígueme, deja todo lo que tienes y sígueme. Y esa palabra me caló muy hondo. Entonces yo de primera interpreté que pues era el llamado de Dios a seguirlo y que concretamente yo debía entrar en un seminario. Entonces entré en un aspirantado, ¿sí? Ahí de una congregación muy numerosa en Uruguay, X. Y entonces ahí comencé a caminar. Inmediatamente, pues, lo primero que fui fue a preparar para el bautismo y la primera comunión allá en Uruguay se llaman cantegriles, es decir, los barrios muy pobres, vale. Tugurios en otras partes. Y comencé, el primer año fue preparar para el bautismo y la primera comunión en ese barrio muy pobre. Al siguiente año ya empecé a ayudar a dos sacerdotes, al que rezaba misa por la radio, hacía una misa de las primeras misas por la radio que había en Uruguay, y misa por televisión. Y seguí con la primera comunión y enseñando y perseverancia, etc. En determinado momento llegó un cuestionamiento si yo debía estar allí. ¿Cuál era el llamado de Dios? Y bueno, continué por un tiempo en discernimiento con los... ¿Cómo? Pero no te veo muy convencido. No, en ese momento no estaba muy convencido, ¿no? No estaba muy convencido. Hice filosofía ahí y pues realmente, de acuerdo con los superiores, me retiré y continué estudiando teología como laico. Vale. ¿Sí? Como el Uruguay no tenía hasta ese momento sino una sola universidad. La Universidad de la Teología estaba anexa a la Universidad Gregoriana. Entonces, bueno, estudié los 4 años de teología. Estando en ese tiempo, después también seguí en apostolado y seguí con jóvenes, etc. Y hubo otra cosa que determinó mi vida, que fue una invitación al Retiro Internacional de Sacerdotes, el primero que hubo en Roma, organizado por la Renovación Carismática, y había 5.900 sacerdotes. Y a mí me invitaron y yo me ofrecí al padre Tom Forrest, que era el que dirigía eso, a pues, ayudar en la recepción de los sacerdotes. Creo que esa fue mi experiencia más fuerte de la catolicidad y de descubrir la laicidad como un modo de vida, el ser laico como un modo de vida, ¿sí? Realmente venían sacerdotes de todas partes, desde la India hasta el África, pasando por Europa y Estados Unidos, cada uno con sus características culturales y con la presencia de Juan Pablo II y de la Madre Teresa Calcuta. Esos fueron los 2 primeros santos que conocí. Entonces, no, había conocido a algunos otros. Y realmente esa fue una gran experiencia para mí, que me marcó el ver la fe como universal, no reducida a la comarca, al país, al lugarcito, sino que la fe era católica, ¿sí? O sea, pero como experiencia, no como... Yo estaba estudiando teología, entonces muchas cosas en teología, que tuve esa gracia también, que la teología, muchas de las cosas que iba estudiando iban concordando con el proceso de oración y con el proceso de purificación y el proceso de seguir al Señor.
De ahí, esa fue la gran experiencia. Y de ahí, más o menos, también otro momento fundamental fue el encuentro del Papa con los jóvenes en Buenos Aires, que fue también muy impactante. En toda esta historia estoy en una pequeña comunidad. En esa pequeña comunidad, pues, finalmente deciden que vaya a Colombia a estudiar comunicación, Bueno. periodismo, Bien, metimos en materia. radio y televisión, en una fundación que se llamaba Lumen, en el Minuto de Dios. Entonces, bueno, ya por irme, me acuerdo que el confesor me dijo, tranquilo, no te preocupes, Jesús está en el sagrario aquí y está en el sagrario allá. ¿Sí? Parecerá como elemental, ¿cierto? Pero eso fue lo que a lo largo de toda mi vida también me quedó siempre marcado. ¿Sí? Entonces fui a Colombia y en Colombia sí llegué a lo que se llamaba Lumen, que estaba dentro del Minuto de Dios. ¿Sí? Pues hice todo el curso y también comencé a hacer misiones. Entonces, misiones en diferentes ciudades de Colombia. Obviamente que la realidad de Colombia era absolutamente distinta a la realidad laicista y masona de mi país, ¿sí? O sea, era una realidad donde la fe podía no estar a veces manifiesta, ¿sí? Ahí que manifiesta, pero ahí estaba, ¿sí? Es decir, tú en Colombia rascabas un poquito y ahí estaba la fe. En Uruguay había que hacer pozos para ver dónde estaba. Entonces hice misiones en el campo, misiones en muchas partes de Colombia, pero realmente lo fundamental era que ahí en el Minuto de Dios había un sacerdote que está introducida a su causa de beatificación, que se llama el Padre García Herreros. Entonces con el Padre García Herreros y el Padre Diego Jaramillo, obviamente. Claro que el Padre García Herreros, el Padre Diego vive. Y bueno, y tuve la experiencia en la comunidad allí, del Minuto de Dios. El Padre García Herreros hacía como una gran síntesis que en todos estos problemas del Concilio, donde se dividía la iglesia entre derechas e izquierdas, entre los que oraban y los que hacían trabajo social, entre los que amaban al Papa y los que lo odiaban, ¿sí? El Padre García Herreros era un hombre muy ecuánime y había logrado por inspiración del Espíritu Santo, estoy absolutamente seguro, un trabajo para toda Colombia. Él daba un programa que se llamaba El Minuto de Dios, daba 1 minuto por televisión y a través de ese programa daba un pensamiento y fue construyendo lo que pues en ese momento como la búsqueda de la solución de los problemas sociales, pero a partir de una profunda espiritualidad y de una profunda dejarse amar por Dios y de un amor a Dios, ¿sí? Basado en los sacramentos y basado en las raíces de la fuente de la catolicidad. Realmente era algo que no lo había visto. No lo había visto en todos los lugares que había estado y en otros lugares. Sí, en Uruguay esa unidad, que la evangelización nace del amor y de la unión con Dios, ¿sí? De la profunda unión con Dios. Y realmente pues a partir de ahí pues ya te digo, hice varias misiones, eso es en el campo, era en la selva, mucho en la selva no, porque había mucha guerrilla. No me meto. Mucho en la selva no, pero sí en lugares muy pobres. Una vez estábamos con un obispo
que casi se lo comen las pirañas, o sea, por allá en el Amazonas, ¿sí? Y uno decía, pues, quedaba impactado porque el obispo se iba 4 horas a celebrarle a una comunidad indígena en burro, en canoa, ¿sí? Y un día se da vuelta la canoa y está lleno de pirañas el lugar, pero bueno, no le pasa nada, iba a ser. Entonces una acción misionera muy grande. Y bueno, y a partir de ahí entré en un colegio y estuve 23 años en un colegio. Pasar de una evangelización más directa a una evangelización a través de un colegio, pues fue también ver duro, sí, en un principio duro, porque pues realmente nosotros vivimos en una sociedad pluralista, ¿sí? Y por más en Colombia está claro, hasta ahora está claro lo de la religión y es parte de la academia, pero siempre otra división entre la academia y la religión, ¿sí? Bueno, pero en el colegio se buscaba pues la excelencia en todos los aspectos, y principalmente era un colegio femenino, y principalmente pues esa unidad en que se fuera el mejor estudiante fuera también un muy buen cristiano y el mejor estudiante también fuera un muy buen comprometido con su sociedad. Y ahí estuve 23 años en pastoral, en catequesis, en filosofía. ¿Qué testimonio tengo que dar de Dios? Que nunca me imaginé todo este camino. Cuando el Señor me dijo, sígueme, no me lo imaginé. Y que realmente en la educación también encontré que era posible, ¿sí? Evangelizar dentro de una institución que aparentemente pues, los colegios pues, a lo largo están bastante cuestionados por si su labor es realmente evangelizadora. En muchos, como están dependiendo del Estado y están dependiendo de los subsidios del Estado, pues están a veces un poco... Pero realmente la educación me pareció una tarea misionera. Entonces me enfermé gravemente y empecé a ver otro tipo de evangelización, que era la evangelización por intercesión, la oración, ¿sí? Desde los últimos 4 años tuve una enfermedad muy grave del corazón y pues realmente y una incapacidad para trabajar por el mismo corazón. Y he visto la fuerza y el poder de la oración de intercesión. O sea, la importancia del apostolado no es el apostolado, no es lo que se hace, sino que lo que se es unido a Dios. ¿Sí? Bantuán. Esa es. Obispo Bantuán. Dios y no las obras de Dios. Sí. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, un poco ha sido el darme cuenta de que eso es lo fundamental, ¿sí? Y que en este momento el Señor me tiene allí. Entonces volví a Uruguay desde Colombia, sí, hace 2 meses. Y bueno, ¿qué tal? Y ahí estamos, abiertos a la voluntad de Dios, que es lo que quiere en este siguiente tiempo, mientras llego a la eternidad. Mauricio, personas que se encuentran en tu misma situación, pero que quizás por el devenir de la vida, por por aquello que les rodea, no son capaces de dar un paso tan fuerte como el que has dado tú, de mantenerte en la fe de una manera tan firme. Convénceles de que esto es lo mejor, de que lo que estás haciendo merece la pena. Convénceles. Pues primero oraría antes de convencerlos por ellos. Y le diría que sí, que realmente la vida es muy corta, que Dios nos ha dado esta vida para entregarla a Él en este mundo y para los demás. Y que la experiencia de Jesús, su muerte y su resurrección, permanente en la vida del cristiano, hace que sea siempre una vida nueva y que siempre
permanezca la paz y la alegría que no se agota. La paz y la alegría de seguirlo a Él y de que Él es real, actuante, certero, no abandona, ¿sí? Y convencerlos de que Jesús tiene una madre y convencerlos de que la Eucaristía es un lugar de encuentro con Él y que la presencia de María es real y que nuestra vida es nada sin Dios. Es difícil convencerlos, pero realmente yo los convencería de que no hay nada más importante que saber que no estamos solos y que nuestra vida va camino hacia la eternidad, hacia ti, morada santa. Y poco más que añadir. Genial, Mauricio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mucho gusto, Cristina. Gracias. Sin Dios no hay nada. Mauricio lo tiene súper claro. Así que ya sabéis, aplicaros el cuento. Creed y perseverar. Hacia ti, morada santa. Mauricio, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.